buenos días a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta entrega de Entre Colegas. Eh, Les ofrecemos disculpas por este retraso que tuvimos. Uno no cuenta con esto como les decíamos, pero bueno, vamos a aprovechar muy bien el tiempo que tenemos para conversar. Entre Colegas es una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia que se ofrece a través del programa de desarrollo docente. Ya este es nuestro tercer año de charlas, de encuentros con las y los colegas de la Universidad de Antioquia sobre temas que nos interesan, sobre temas que estamos llamados a abordar, sobre temas que podemos hablar a veces solo, incluso entre nosotros, y que esperamos impacten de manera muy positiva nuestra práctica, nuestro trabajo como docentes de la universidad. En esta ocasión nos acompañan entre colegas, dos colegas que ya se van a presentar y nos van a contar cuál es el vínculo que tienen con la universidad, cómo llegan a trabajar sobre estos temas de evaluación que vamos a trabajar hoy. Y bueno, pues con ellos conversaremos sobre perspectivas de evaluación que es pertinente conversar, que es pertinente discutir en el tiempo actual. Es un tiempo de bastantes cambios, no solo derivados del último fenómeno de la pandemia, sino también cambios que tienen que ver con la cultura digital, la apropiación de las distintas modalidades, la incursión en los ambientes de aprendizaje, entre otros asuntos sobre los que nuestros invitados nos invitarán a reflexionar en la mañana de hoy. La dinámica es bien sencilla, es una conversación sobre todo. Vamos a participar de ella a partir de tres preguntas que nosotros conversamos, digamos, con anterioridad, pero tendremos un espacio también para que las y los colegas que nos acompañan como participantes puedan hacer sus preguntas, puedan introducir otras ideas también que puedan nutrir esta construcción conjunta que hacemos en nuestro encuentro mensual de Entre Colegas. Entonces nos acompaña la profesora Pilar Paredes, el profesor Gonzalo Guerrero, a quien les voy a pedir que se presenten ante los colegas de la Universidad de Antioquia que nos acompañan en esta mañana. Profesora Pilar, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me presento. Mi nombre es Pilar Paredes Higuera. Yo soy profesora adscrita a la Dirección de Regionalización. Llevo 7 años trabajando en la seccional Oriente y trabajo en el programa de medicina veterinaria. Soy la coordinadora del programa hace 6 años. Entonces estoy, digamos que, muy activa en el proceso, por ejemplo, del comité de currículo desde hace 6 años, participando en toda esta nueva versión curricular que tiene el programa de medicina veterinaria, tanto en Medellín como en Oriente, y apoyo obviamente la parte de docencia también en el programa aquí en la seccional. Muchas gracias y valga esta oportunidad también para destacar lo comprometida que ha estado la seccional con este espacio entre colegas. Ya hemos participado de varios que hemos construido de manera conjunta y qué bueno pues que podamos mantener ese diálogo constante entre el programa de desarrollo docente y otras instancias de la universidad, como bienestar, por ejemplo, que no solamente se refieren a el bienestar de los estudiantes y profesores, sino que también se preocupan por asuntos que tienen que ver con la formación de los docentes en la universidad. Entonces, muchas gracias a Milena, a Olguita Merino, que han estado pues como muy pendientes de esta iniciativa desde el principio. Y bueno, también está con nosotros el profesor Gonzalo Guerrero, a quien invito a presentarse, a que nos cuente cuál es el vínculo que tiene con la universidad. Y bueno, profe, para que invitemos a participar de este espacio de conversación que estamos abriendo esta mañana. Bien, muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes, compartir algo de la experiencia y un poco de conocimiento también. Bueno, mi experiencia educativa está en función de que me he desempeñado como director académico en universidades, docente de posgrado, era unos 10 años, en diferentes programas de doctorado y maestría de diferentes universidades. Soy doctor en educación, egresado del Instituto de Estudios Universitarios aquí en México. Y bueno, también tengo una maestría en educación
He sido nominado 2 veces como doctor honoris causa por uno por la Organización Continental de Excelencia Educativa, con sede en Lima, Perú, y otra por el Corporativo de Inteligencia Educa, que bueno, que integra también varias universidades. Y bueno, me ha sido también concedido un máster en alta dirección educativa. Mi experiencia, tanto a nivel docente como a nivel también de consultor y en la parte educativa, en diferentes instituciones, universidades de nivel superior y de nivel posgrado también, ¿verdad? Bueno, ese es a grosso modo mi experiencia en función de la educación. De Es un acuerdo, honor para muchas mí gracias. Muchas estar con gracias usted. por acompañarnos, profesor Gonzalo. Bienvenido a la Universidad de Antioquia, que tengo entendido que no es la primera vez que está con nosotros. Y pues bueno que pueda acompañarnos hoy en este espacio del que seguramente aprenderemos mucho. Bueno, pues la mañana de hoy vamos a hablar de un tema que creo que no es nada nuevo, pero sí constituye una preocupación constante de las profesoras y profesores en la universidad, en la de Antioquia y creo que en muchas otras. Diría yo que de todo profesor, es una preocupación de todo profesor, tiene que ver con el tema de la evaluación. En el programa de desarrollo particularmente llegan constantemente solicitudes de espacios de formación, de actualización en temas de evaluación, solicitudes de apoyo en estrategias que puedan implementar los profesores en estos asuntos, de conocimiento de herramientas. En todo caso, hay una preocupación constante por el tema de la evaluación, lo cual vemos con muy buenos ojos, de que no sea, digamos, un asunto quieto, sino que sobre el cual se requiere siempre, y de hecho se solicita que así sea, se requiere siempre una reflexión constante por parte de los docentes y de quienes orientan los espacios de formación docente en la universidad. Creo también que no hay duda en el momento actual acerca de la importancia que tiene en los contextos universitarios, con los desafíos que plantea la contemporaneidad, la importancia que tiene la evaluación formativa. Prácticamente yo creo que todos nuestros documentos orientadores a nivel institucional, a nivel nacional e internacional, coinciden en plantear la evaluación formativa como el tipo de evaluación que deberíamos privilegiar en nuestros procesos de formación. Quisiera comenzar la conversación hablando sobre este asunto, ¿no? De la evaluación formativa y qué tanto comulgan ustedes con esta orientación de la evaluación formativa en la educación superior. ¿Quién quisiera empezar? Eh, si quieres, yo puedo Me parece bien, muchas responder gracias. inicialmente. Bueno, como les mencionaba ahora, pues yo soy médica veterinaria, ¿cierto? Entonces no tengo una formación en pedagogía estrictamente y creo que la formación que tengo en esto ha sido como yo creo que la mayoría de los profesores en otros programas o en otras profesiones diferentes a licenciaturas o pedagogías, es muy del día a día, del aprendizaje, del quehacer de ser profesor, ¿cierto? Entonces, me parece que la evaluación siempre ha sido un tema muy álgido, porque nos cuesta mucho aterrizar como esos contenidos que estamos dando, ¿cierto? Priorizar. A veces cuando son asignaturas muy densas, muy complejas, queremos tratar de enseñar todo y transmitir todo a los estudiantes y después se nos viene como ese momento de planear la evaluación, diseñarla y es muy complejo. Entonces creo que es muy álgido tanto para los profesores como para los estudiantes, porque el estudiante la liga a una nota, a una calificación que simplemente quiere ganar, ¿cierto? Así sea a partir del 3, pero esa es la evaluación. En veterinaria, en el programa, en la nueva versión curricular, hay un planteamiento muy interesante con el apoyo de la profesora Gloria Giraldo. Ella es médica veterinaria y tiene un doctorado en pedagogía y se ha convertido como en la persona que apoya mucho esos procesos curriculares en el programa, en la escuela, y nos ayuda mucho a aterrizar como todo ese montón de profesores veterinarios que no tenemos formación en pedagogía, como aterrizar todo este proceso curricular. Y en veterinaria hacemos evaluación
formativa. Es un componente muy importante en todos los cursos. Digamos que ha sido un cambio que a veces no es tan fácil para aceptar para los profesores, ¿cierto? Como porque estamos acostumbrados a un sistema evaluativo sumativo de los parciales, casi que un parcial solamente al final del semestre, pues digamos que en la forma como fui yo educada, parciales acumulativos, que solo daban cuenta de pues, la nota finalmente, pero era muy difícil darnos cuenta del proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que en este transcurso que llevo como en este proceso con los estudiantes, observando esa evaluación formativa, creo que ha sido muy importante porque el proceso de aprendizaje y enseñanza se da de una manera paulatina durante todo el semestre, para dar cuenta realmente de si ese proceso ha sido continuo, ver las evidencias, ¿cierto? Creo que se hace un poco demandante para los profesores en el sentido en que tenemos que ser más creativos en las estrategias, en las herramientas que utilizamos, tenemos que estar haciendo un seguimiento más consciente de los estudiantes, ¿cierto? Porque implica además esa evaluación formativa tratar de generar herramientas diferentes, además reconocer las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes, que creo que es algo en lo que tenemos que tener pues, muy presente ahora, ¿cierto? Porque enseñamos de una manera a veces general, se nos olvida que en el aula hay diferentes personas y que cada uno tiene un proceso diferente de aprendizaje. Entonces, la evaluación formativa creo que es muy importante en la medida en que da cuenta de lo que el estudiante va haciendo en su proceso, o sea, lo invita a ser participativo de una manera, digamos, activa. No es solo el profesor haciendo una evaluación, preguntando algo, digamos, de manera memorística, sino que invita a que el estudiante participe en ese proceso, en su proceso formativo, para finalmente reconocer, ¿cierto?, cuáles fueron los aprendizajes, cuáles fueron también los logros que alcanzó durante el curso y cuáles son las dificultades o las cosas que se pueden mejorar. Y en esa medida, pues también es para el profesor, ¿cierto? Sirve mucho para eso. Bueno, en todo el proceso que llevo en el curso, en lo que yo planteé que íbamos a aprender, veo que hay unas dificultades que de pronto algunas temáticas, algunas áreas no fueron bien abordadas o los estudiantes no lo aprendieron igual que otras. Y creo que ese es el momento también para uno como profesor aprender, replantear y hacer algunos cambios o modificaciones que sean necesarias para que pues se pueda dar el proceso de aprendizaje y de enseñanza de una manera más equitativa. Profesora Pilar, muchas Doy la gracias palabra por al esos profesor. elementos que ha introducido. Antes de darle la palabra al profesor, quisiera retomar esos elementos que escribe en el chat la profesora Claudia Gaviria y nos dice: la evaluación formativa es un camino muy estratégico para que la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje. Es decir, la evaluación como un puente al conocimiento, no con un fin. Profesor Gonzalo, ¿qué piensa usted entonces al respecto de esto que estamos discutiendo como apertura a esta conversación? Bien, completamente de acuerdo con la maestra. Y bueno, yo podría agregar que la evaluación formativa, de alguna manera, pues tiene una función orientada hacia la mejora del proceso de aprendizaje. La evaluación, bueno, está íntimamente relacionada con el aprendizaje, no debe desviarse, no es con un afán comparativo, ¿verdad? De quién es mejor, cuál de los estudiantes tiene la mejor nota, porque definitivamente esto desvía el proceso, ¿no? Sino simplemente es también una herramienta para el docente para tomar acción en función de si se están cumpliendo los objetivos de aprendizaje planteados al inicio. También nos da pautas para, de alguna manera, determinar si es preciso hacer mejoras en el desempeño de los educandos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues de alguna forma individualizar, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Un hecho concreto. Esta evaluación formativa requiere, ¿verdad?, mostrar tanto deficiencias como logros, ¿verdad? Es decir, aquellos que de alguna forma han mejorado su desempeño a lo largo del programa, a lo largo del curso, bueno, pues prácticamente allí ya estamos salvados, ¿no? Pero en aquellos donde se muestren esas deficiencias o carencias, bueno, pues hay que actuar para mejorar, ¿sí? De tal forma que el alumno sea estimulado
para mejorar su desempeño, ¿no? Es de alguna manera también comparado como si fuera un semáforo que indica al propio estudiante, ¿sí? También nos demuestra si el plan de estudio es correcto, porque algunas veces también los planes de estudio van siendo obsoletos con el tiempo. Algunos contenidos ya no corresponden al momento, al tiempo, ¿verdad? A pesar de que muchas veces las universidades hacen un compromiso con las instancias educativas cuando el registro de estos programas para mantenerlos actualizados, ¿no? Sin embargo, en muchos de los casos, a mí me consta, se ha descuidado de este aspecto, ¿no? Y por otro lado, bueno, también es importante aquí retroalimentar al propio docente, ¿no? Es decir, un resultado tiene varios impactos. Uno con respecto al estado o al estatus de los estudiantes, ¿no? Por otro lado, al programa de estudio, al propio programa y los objetivos planteados al inicio y al docente. De tal forma que si esta evaluación cumple con el propósito, ¿verdad? De determinar mediante los resultados, bueno, pues definitivamente significa que se está alineado, ¿no? Con respecto al avance de los estudiantes, a los contenidos que son correctos y, bueno, también a las condiciones en las cuales los docentes tienen cumplen esta misión, ¿no? De evaluar y hacerlo correctamente. Y propiamente, como dice la maestra, pues definitivamente de pronto venimos de diferentes profesiones, ¿verdad? Nos integramos al ámbito educativo, pero lamentablemente pues muchas veces vamos a cometer muchos errores si no tenemos una preparación académica correcta. Considero aquí que las universidades requieren, ¿verdad?, tener un sistema de formación permanente de los profesores, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que se cumpla con este propósito de una manera muy adecuada. El resultado, bueno, es un resultado sistémico que con el tiempo, pues arroja, ¿verdad?, que la calidad educativa se mantiene. De antemano hay que pensar dos condiciones. Una, cuando el profesionista egresa de cualquiera de las carreras, ¿no? Por un lado, pues requiere tener las competencias necesarias, porque, bueno, la educación y la evaluación formativa nos lleva a ese nivel de cumplir con un nivel de calidad, alta calidad. Esto, de alguna forma, la universidad requiere cuidar este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque va creando prestigio. Es decir, los profesionistas ya egresados se integran al campo profesional, al campo laboral, y es garantía. En muchos de los casos es garantía de que alguien, ¿verdad?, egresado de tal universidad está correctamente preparado. A veces, nuestro tiempo de estudiantes no somos conscientes de eso, ¿no? O sea, nos quejamos de que sea altamente difícil. Sin embargo, no hay que descuidar que la universidad está cuidando ese nivel de alta calidad. Es lo que podría decir. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Nos dice Shirley Andrea Bustamante en el chat. La evaluación formativa debe ir de la mano del concepto de educación que se tenga. Permite además una reflexión tanto del profesor como del estudiante y claro, como dice el profesor Gonzalo, que haya una coherencia entre lo que se hace con lo que se encuentre en los planes o programas de estudio. Yo quiero rescatar un par de ideas de lo que han dicho los profesores hasta el momento. Una que tiene que ver con algo que normalmente no consideramos y es los aportes que la evaluación formativa hace también al profesor, ¿no? Al docente y a su labor. La evaluación plantea preguntas al currículo, creo que eso es bien importante también. No se asume como un asunto que pueda remediar solamente asuntos del orden de la práctica en una asignatura específica, sino que debería traer transformaciones que lleven a el impacto en el ámbito curricular. Y por supuesto, pues eso que mencionó el profesor Gonzalo relacionado con la retroalimentación que haría la evaluación al propio docente. El segundo asunto tiene que ver pues como con la importancia de ese sistema de formación permanente de los profesores, ¿no? La relevancia que tiene
no solo el programa de desarrollo docente para hablar de la Universidad de Antioquia, sino todas esas iniciativas de formación para los profesores que se lideran desde las distintas unidades académicas y que propenden por mantener viva la reflexión sobre asuntos tan importantes como este que estamos discutiendo hoy. También han hablado ustedes de la coherencia que debe haber, digamos, entre la planeación de esa evaluación, su ejecución y el logro de unos objetivos, como quiera que se llamen, y esto me permite plantear la segunda pregunta, que tiene que ver con un tema de absoluta actualidad, que son los resultados de aprendizaje o lo que la Universidad de Antioquia ha nombrado actualmente como procesos y resultados de aprendizaje. Y la pregunta concretamente tendría que ver con cómo podríamos conjugar, ¿cierto?, una idea de evaluación formativa como la que ustedes han explicitado hace un momento, una evaluación formativa humanizada, ¿cierto?, con la idea también de unos resultados de aprendizaje, que es, digamos, la política actual o las orientaciones que a nivel nacional e internacional tenemos para la evaluación en la universidad, en la educación superior. Gracias, Leandro. Bueno, tomo la palabra. Bueno, yo creo que, pues teniendo en cuenta que los resultados de aprendizaje, finalmente lo que queremos ver es lo que el estudiante es capaz de hacer al finalizar el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Con lo que él aprendió durante el proceso académico de ese semestre, o un curso, una asignatura, sepa ya tener unas destrezas, ¿cierto? Un hacer, y que sea algo, obviamente, que sea realizable y factible. Es decir, que nuestra labor ahí como profesores es que esos resultados de aprendizaje estén muy bien diseñados, ¿cierto? Que se den como cuenta de realmente lo que queremos, a preguntarnos no solo el cómo, sino el por qué y el para qué. Y desde ahí, digamos que yo creo que lo que mencionaba al principio, que podemos, la intención es hacer de una manera más participe a los estudiantes de una manera activa en el proceso formativo, o sea, que no sea un estudiante que llega a su clase y se sienta en el aula, perdón, y recibe un montón de información, finalmente no sabemos qué elabora con esa información, ¿cierto? Si está allí o no, y que solo espera la evaluación con una nota aprobatoria, sino que realmente él participe en ese proceso formativo, ¿cierto? Que él pueda adquirir esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos, para finalmente cuando termine ese proceso pueda dar cuenta de ellos. Entonces, creo que en eso me parece que la parte de humanizarlo es eso, darle el sentido de mayor participación en el estudiante en esa evaluación formativa. Y algo ahí muy importante es la parte de la autoevaluación. Eh, Destaco algo pues, que comentó la experiencia en la nueva versión de medicina veterinaria, donde hay una evaluación formativa en cada uno de los cursos. Esta evaluación formativa tiene un valor del 50%, ¿cierto? Y el resto es la evaluación sumativa, que ha sido un cambio un poco, digamos, paulatino, a veces difícil de asumir para los profesores, para el programa, pero se ha venido realizando de esta manera. Y dentro de esa evaluación formativa hay una evaluación que hace parte, que es una autoevaluación, digamos que tampoco es fácil a veces de asimilar, ¿cierto? De asumir, porque es darle un porcentaje, pues por hablar en los términos técnicos del mi curso al estudiante para que él se asigne una nota. Lo importante ahí yo creo que también es que esa autoevaluación es una oportunidad de formar al estudiante en honestidad, o sea, en otros valores, ¿cierto? Como la honestidad, la autonomía, en ser sinceros. Y esto se ha visto que estudiantes de primer semestre, comparado con estudiantes que ya van en el sexto, octavo, noveno nivel, de pronto también han construido esa parte, ¿cierto? Al principio pueden asumir esa autoevaluación como una oportunidad simplemente para subir una nota, un promedio, pero ya a medida que ellos van teniendo un transcurso como en esa parte también formativa como estudiante, pueden adquirir esa responsabilidad y esa honestidad para de manera consciente revisar qué hicieron ellos en ese curso, qué aprendieron o qué no, que de pronto qué dificultades o qué debilidades tuvieron. Entonces, creo que en ese punto
es eso, como hacer al estudiante mucho más partícipe de ese proceso formativo, que no solo sea la responsabilidad del profesor. A mí me llama mucho la atención eso que usted plantea, profesora, pues, y como esa invitación a pensar otra vez en la orientación de los procesos y resultados de aprendizaje como algo que se construye, ¿no? Que construye el profesor, y esta esa invitación a que el estudiante pueda ser partícipe también de esa construcción. Me quedaría con eso por el momento, y antes de darle la palabra al profe Gonzalo, voy a leer un par de aportes en el chat. Nos dice Catherine Peña: buen día, yo siento y creo que ha ocurrido que en el momento de tratar de hacer dinámicos los procesos de evaluación y salir del modelo tradicional, se pierde rigurosidad. Por ejemplo, al realizar alguna dinámica o actividad diferente para evaluar, creo que en últimas no se compara con la realización de un quiz tradicional. Bueno, ya discutiremos sobre esa mirada de la profe. Claudia Gaviria nos dice: en los espacios universitarios debemos buscar mejores rutas. La evaluación formativa supone reflexión, confrontación, autorregulación de los procesos de aprendizaje, es decir, ir promoviendo herramientas importantes, no solamente desde lo académico, sino herramientas para la vida. Aprender a aprender. Profe Gonzalo, con ese preámbulo, ¿cómo alimenta su perspectiva sobre esta pregunta que hemos planteado? Sí, definitivamente la educación requiere ser abordada en un aspecto sistémico, ¿sí? Es decir, desde el ingreso, desde el inicio, bueno, está formada por una evaluación diagnóstica que nos permite determinar, evaluar los conocimientos previos de cada uno de los alumnos. Esto con la finalidad también de tomar acción, es decir, no es con la finalidad de determinar quién es mejor o quién no, sino de tomar acción para, para la mejora, ¿no? Para mejora de lo que viene, del proceso, del curso. Posteriormente, bueno, tenemos la evaluación formativa, que es parte del propio proceso del curso, a lo largo del curso. Y al final, bueno, tenemos una evaluación final o sumativa. Todo este proceso, de alguna manera, está impactado también por el antes, es decir, cómo ingresan los estudiantes a ese curso, a esa carrera, y cómo egresan de ahí, ¿no? Con qué condiciones. La evaluación requiere ser un instrumento objetivo, es decir, no perder de vista la función que tiene la evaluación. Sin embargo, también es necesario considerar la parte holística, la parte integral que tiene que ver con el desempeño global del estudiante. En lo personal, quiero comentarles por experiencia, he tenido, por ejemplo, compañeros que durante la carrera fueron grandes estudiantes. Sin embargo, cuando fueron a presentar un examen para ingresar a una organización, reprobaron. Es decir, la evaluación en ocasiones, cuando se desvirtúa, ¿verdad?, el proceso, puede ser un alumno totalmente aplicado, pero totalmente carente de esas competencias blandas que hoy se denominan, como es la capacidad de relacionarse con los demás, la comunicación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, porque al final, bueno, pues nos vamos a integrar también, ya sea que hagamos nuestra propia empresa o nos integramos a un equipo de trabajo en una organización, requerimos tener esas habilidades totalmente desarrolladas. Entonces, las universidades requieren cumplir, ¿verdad?, con esos 4 pilares de la educación. Una es el aprender a aprender, o sea, un estudiante cuando durante el proceso aprende a aprender, y cuando egresa, bueno, él ya aprende a aprender a lo largo de la vida, ¿no? Aprender a ser, conocerse, conocer cuáles son sus debilidades, trabajarlas, cuáles son sus fortalezas, mejorarlas. El aprender a hacer, es decir, el desempeño práctico, que no solo se da en el conocimiento tácito, sino también en el conocimiento explícito. El conocimiento tácito, bueno, es el conocimiento teórico que se adquiere durante cualquier tipo de carrera, ¿no? Pero el conocimiento explícito es, ¿verdad?, aquello que sabes, cómo lo aplicas. Esa es la parte más interesante, ¿no? Y entonces el aprender a hacer nos lleva a desarrollar esta competencia. Es decir, lo que has aprendido, ¿cómo lo vas a aplicar? Porque, bueno, de pronto tenemos en las diferentes universidades egresados de profesionistas frustrados que lamentablemente en muchos de los casos no practican lo que estudiaron, ¿sí?
¿Por qué? Bueno, por diferentes circunstancias. Y por último, la parte más importante también es el aprender a convivir con los demás, que de pronto se nos olvida, llegamos a las organizaciones, no queremos hablarle a nadie, a veces los equipos nos rechazan por la misma situación, lo que estamos proyectando desafortunadamente es eso, ¿verdad? Que no queremos relacionarnos, no queremos integrarnos. Me he encontrado con trabajadores en las organizaciones que dicen, llevo 5 años, soy el nuevo, es decir, no lograron integrarse, no han logrado integrarse. Yo les digo de broma, bueno, ahí te veo dentro de 20 años y vas a decir, soy el nuevo, ¿verdad? Entonces aquí es importante desde el inicio ya estar preparados para integrarse al nuevo equipo de trabajo. Si desarrollas tu propia empresa, tu propia organización, bueno, pues definitivamente también pon el ejemplo, ¿no? Hay que ser ejemplo a seguir. La educación requiere ser integral y la evaluación al mismo tiempo también requiere ser integral. Bien, tenemos un par de ideas en el chat. Antes de introducir una nueva, nos dice Martín, es necesario cambiar el paradigma de quién es mejor o peor. La evaluación formativa demanda que todos estemos abiertos y flexibles a los cambios y a la reestructuración del proceso de aprendizaje para reconocer los elementos a reforzar y a trabajar para volverlos fortalezas. Pues no es una tarea sencilla, dice Martín. Creo que en eso estamos de acuerdo. Y la profe Gloria Zapata nos dice, pero la mirada sobre la evaluación delimita y define quién es ese maestro que está ahí en relación con sus estudiantes y con su propio saber. Tal vez por eso es tan difícil construir una evaluación que realmente sea formativa. Y bueno, Claudia nos dice también, es verdad, hay muchos estudios que han demostrado que la evaluación formativa puede perfectamente garantizar la fiabilidad y la rigurosidad del proceso evaluativo. Debemos, eso sí, prepararnos, como nos dice el profesor Gonzalo Guerrero. Bueno, ¿alguna recepción de esas tres ideas que acabamos de leer allí? Profesora Pilar, profesor Gonzalo, ¿algo que les interese destacar, ampliar de esas tres Sí, ideas? sí, gracias, yo quería hablar sobre esa rigurosidad que nos preocupa mucho a nosotros como profesores, ¿cierto? Pensamos que con la evaluación formativa estamos perdiendo esa rigurosidad o el ser estricto con ese proceso formativo de los estudiantes, y es porque nos cuesta mucho cambiar. ¿Sabes? Para nosotros es muy difícil porque fuimos educados de una manera y queremos repetir un poco ese patrón, a veces de manera inconsciente, ¿cierto? Como profesores, sobre todo cuando no tampoco tenemos formación, como es mi caso, por ejemplo, que soy médica veterinaria, entonces no tengo una formación en pedagogía. Uno tiende de pronto a repetir como lo formaron a uno. Y ahí pues pueden haber algunos errores, ¿cierto? Porque las generaciones han cambiado, porque obviamente el plan de estudios han cambiado en la época en que yo estudié ahora, bueno, hay muchas situaciones. Entonces sí nos cuesta mucho esa parte, como que pensamos que con esa evaluación formativa le estoy cediendo como mucho espacio a los estudiantes y pierdo esa capacidad de ser estricto, riguroso con la evaluación. Y pasa algo, nosotros en veterinario hemos visto eso, porque obviamente es algo que discutimos mucho en el grupo de profesores, porque decimos, no, los estudiantes están pasando por la evaluación formativa, porque tienen muchas oportunidades, porque tienen un gran porcentaje en el curso, y lo que pasa es que nosotros mismos como profesores empezamos a ser un poco más flexibles con esa evaluación formativa comparada con la sumativa. O sea, los parciales seguimos siendo como rigurosos con la calificación, el diseño, lo que hay que dar cuenta en ese parcial, pero con la evaluación formativa entonces somos un poco más flexibles, ¿cierto? Entonces ahí es como esa importancia o lo que yo mencionaba, que puede ser un poco más demandante para nosotros como profesores, porque debemos ser de pronto más creativos, pero debemos también tener estrategias con un soporte, ¿cierto? Una evidencia. Entonces, el por qué voy a evaluar esto, el para qué, no simplemente como para poner una nota en un porcentaje finalmente, sino qué propósito estoy buscando con esto. Y esto tendrá que ir acompañado de una herramienta, de una rúbrica, bueno, como se pueda llamar o definir, para acompañar ese proceso evaluativo. Entonces, ahí está, digamos, como esa dificultad que nosotros mismos
tendríamos que darle esa rigurosidad y darle ese valor, por ejemplo, a algo que pueda ser, no sé, un quiz, un taller, una exposición, una investigación que deba hacer un estudiante, un video, por ejemplo, darle el mismo valor que un parcial. O sea, no estoy hablando de un valor porcentual, sino el valor, digamos, en el proceso formativo. Entonces, creo que eso es una dificultad que tenemos por esa, pues por no, digamos, no cambiar de pronto un poco el modelo de educación que hemos tenido nosotros. Quería mencionar eso. Muchas gracias. Sí, profesor Gonzalo iba a decirnos algo. Bueno, definitivamente y completamente de acuerdo con la maestra. Bueno, los procesos requieren ser también sin descuidar, ¿verdad? La formación, diversificados, agradables, atractivos, recreativos, porque también se aprende, ¿no? El aprendizaje lúdico o sea, no se desvirtúa o no desvirtúa el proceso educativo. Sin embargo, bueno, la formación profesional en cualquiera de las áreas es siempre pensar, ¿verdad? A quiénes estamos formando, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, yo tengo un grupo de doctorado, eh, lo integran afortunadamente varios directores de centros de estudios, ¿verdad? Donde forman técnicos especializados, por ejemplo, en preparación de alimentos y bebidas, que prácticamente están en una zona demandante, por ejemplo, en la zona de Cancún, donde hay grandes hoteles, restaurantes. Entonces, aquí cuando el egresado, ¿verdad? Se presenta ahora sí, a las convocatorias, ¿no? De requerimiento de profesionales en esa área, pues definitivamente pues, son sometidos a pruebas, ¿verdad? Ya por la parte empresarial y pues definitivamente no van a andar con contemplaciones, ¿no? O estás preparado o estás preparado. Entonces ahí en esa parte, o sea, hay que fundamentar, crear una cultura, ¿verdad? De aceptación de la preparación para que a partir de ahí, bueno, pues, o sea, yo sé que me están exigiendo para que yo, ¿verdad? Me desempeñe profesionalmente y que en un momento dado no solo me voy a quedar ahí, sino también, o sea, conozco, por ejemplo, egresados que están en otros países, por ejemplo, Dubái, donde ya se están desempeñando profesionalmente, ¿no? Entonces, en ocasiones pensamos muy localmente, sin embargo, podemos tener una proyección internacional, ¿no? De acuerdo. Sigo entonces también planteando algunas de las inquietudes que se expresan aquí en el chat. El profesor Juan Felipe Garcés hace una pregunta sobre cuáles serían como los estudios o marcos referenciales que tiene el concepto de formación, y creo que es una invitación también a pensarnos muy bien la idea de evaluación formativa, de dónde nos viene, ¿cierto? Y cuando nos enunciamos de esa manera, de dónde vienen como esos términos también con los que estamos nombrando nuestra actividad en la universidad y nuestro trabajo como profesores en el contexto universitario. Martín nos dice, hoy nuestros estudiantes en el programa de PIFLE encuentran un poco conflictivo el trabajo de autoevaluación por medio de uso del portafolio. En primera instancia, se les hace difícil reconocer las debilidades. Lo más demandante es la profundización. Esa búsqueda de lo que se debe fortalecer hace que se tenga que dedicar más tiempo para lograr una modificación y una profundización. Los que lo aceptan y se comprometen a realizarlo, se nota un progreso significativo. Hay que aceptar que es difícil hacer el cambio de esos números que han marcado los niveles que nos categorizan y hacen que nos y niveles que nos categorizan y hacen que se esté enfocado en lograr un 5, un 4, lo que aparentemente dice que somos o no buenos o no profesionales. Y finalmente, José Miguel nos dice, aprender es una nota cuando no es por nota. Bien, dice que es de Javier Carreño. Bueno, además, pues como de esos asuntos que se introducen acá en estas aportaciones, yo quisiera que pasáramos a hablar como de esas experiencias que ustedes conocen en el trabajo en sus contextos o que han conocido por medio de contacto con otros colegas y que podrían
servirnos de referente, ¿cierto? De lo que sería la evaluación en esos contextos actuales o como perspectivas de la evaluación pertinentes para ser llevadas a cabo en la actualidad. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué quieren contarnos? Que creo que nos viene bien para inspirar un poco también la manera en la que hacemos evaluación en la universidad para preguntarnos sobre asuntos de nuestra propia práctica. Gracias, Leandro. Bueno, yo quería comentar algunas experiencias. De pronto alguna ya la mencioné, es el proceso de autoevaluación que se ha venido implementando en cada uno de los cursos. Creo que es una experiencia a nivel evaluativo que debe ser resaltada, porque en algunos momentos que se han hecho encuentros de currículo de otras facultades de veterinaria, pues a otros programas les sorprende que tengamos una autoevaluación y que se sea, digamos, como ese espacio evaluativo a los estudiantes de manera autónoma. Entonces creo que, como les mencionaba ahora, de pronto alguna fortaleza de este proceso es ver cómo a través de los semestres, a medida que el proceso formativo de los estudiantes va avanzando, que ellos adquieren un poco más de madurez, digamos, en su proceso, vemos cómo puede cambiar esa honestidad o esa autonomía al dar cuenta de esa autoevaluación basado, digamos, en su desempeño, ¿cierto? En el compromiso que tuvieron con las actividades que se diseñaron para la asignatura, con muchas cosas pues que obviamente digamos se definen en ese proceso de autoevaluación, que además pues ha sido también algo de construcción entre los profesores, porque iniciamos digamos de una manera muy incipiente, y pues a veces inclusive era como hace unos semestres, asignes una nota de autoevaluación, se le daba al estudiante asigne una nota de autoevaluación sin ninguna instrucción adicional. Entonces, ya ahora, en este momento, tenemos un formato, cada asignatura tiene un formato, puede ser similar o alguno varía de acuerdo, obviamente, al propósito de formación que tenga en su asignatura, pero hay un formato con varias preguntas, entonces ya es un proceso un poco más consciente, más elaborado, que el estudiante pues vea que no es solamente asignar una nota, porque sí. Entonces creo que ese proceso de autoevaluación es de resaltar. Algo también que en el programa se realiza es el uso de modelos académicos. Entonces los estudiantes, por ejemplo, de segundo nivel, en el transcurso del semestre tienen que hacer un modelo académico que integra además los contenidos de dos asignaturas. Entonces también tratando de que sea un poco, de que ocurra esa contextualización, esa integración de contenido, ¿cierto? Que no esté cada curso o asignatura de manera aislada, sino que ellos puedan finalmente ver durante ese proceso, bueno, terminó el semestre, digan, esto que yo aprendí, ya puedo contextualizarlo de una manera diferente. Entonces, hacen la construcción de un modelo anatómico e histológico. De pronto, por ejemplo, diseñan el esqueleto de un animal y eso lo hacen durante todo el transcurso del semestre con lo que van aprendiendo. Hacen el diseño de la parte histológica y anatómica del ojo de un animal, de la epidermis. Bueno, creo que ese ha sido, ya está muy establecido pues en la facultad y se hace un evento como alrededor de esta presentación, que es algo que ellos construyen durante todo el semestre y finalmente pues tiene una nota. Y algo adicional es en los espacios curriculares, que es una apuesta también de la versión curricular en el plan de estudios, de integrar esa parte de formación investigativa en el plan de estudios de los estudiantes en la formación desde el primero hasta el último semestre. Y allí se hacen unos procesos de integración con la comunidad. Entonces ellos deben diseñar unas propuestas, ¿cierto? Desde hacerse un planteamiento de un problema, una pregunta, ¿cierto? Diseñar unos objetivos, una propuesta y eso llevarlo a la comunidad. Entonces alguna problemática relacionada con la parte pues a nivel de medicina veterinaria, obviamente, ¿cierto? Algo de salud pública, algo que tenga que ver con medicina veterinaria. Y ellos salen, pues lo digo salen como en la expresión, pero digamos que van a la comunidad a hacer esto y para los estudiantes ha sido muy gratificante porque de alguna manera les da una independencia y se sienten muy útiles con lo que están aprendiendo. O sea, no es solo como llenar un contenido, saturarse de información y terminar,
Entonces algunos van a comunidades, van a colegios, a hacer algunas charlas informativas con estudiantes de colegio, hablar, por ejemplo, sobre la importancia de las zarigüeyas en un entorno, hablar sobre la tenencia responsable de mascotas, hablar con productores de leche, cómo pueden mejorar algo en su proceso. Han ido donde pequeños productores o personas que no tenían como las herramientas adecuadas, por ejemplo, para hacer un corte adecuado del pasto para una vaca que tienen. Entonces, eso los ha hecho sentir muy útiles, digamos que es muy gratificante al final del semestre cuando muestran esas experiencias. Entonces va más allá un poco del libro, de pronto de los artículos que tuvieron que leer para poder diseñar esa propuesta, y porque queda la experiencia, que es una experiencia real, que vivieron, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante. Además, eso da cuenta un poco de lo que mencionaba ahora el profesor Gonzalo, que nosotros estamos obviamente muy preocupados como profesores de que ellos aprendan unos contenidos, de que se formen, en este caso, pues como médicos veterinarios, pero se nos olvida, o no, espero que no, que estamos formando también unas personas íntegras, ¿cierto?, con otros valores. Y él mencionaba las competencias que digamos que ahora son muy necesarias, pues yo no pienso que ahora, que desde siempre, pero la habilidad comunicativa y la habilidad de trabajar en equipo, que en las aulas de clase vemos a veces que hay una gran dificultad en algunos estudiantes para eso. Entonces creo que todas estas propuestas de evaluación formativa también llevan a eso. O sea, propenden que haya un trabajo en equipo, en que ellos puedan ponerse de acuerdo, en definir, en planear, plantear y trabajar con una comunidad. Creo que también les permite mucho eso. Profe, y a propósito nos pregunta por aquí el profesor Martín si hay coevaluación en esta experiencia. En algunas asignaturas lo Ujú. realizaba, entonces se permite eso, digamos que también es un poco como según la apertura del profesor, porque sí, se han realizado algunas experiencias de coevaluación y ya digamos que algo que también hablamos mucho en esos encuentros de profesores es llegar al momento en pensar cómo diseñamos una evaluación con los estudiantes, ¿cierto? Invitarlos a participar de manera activa en diseñar una evaluación, o sea, me refiero a un parcial, por ejemplo, que con eso somos nosotros los profesores obviamente muy cuidadosos y muy celosos de pronto en esa forma. Entonces, pero sí hemos tratado como de implementar algunas de esas estrategias, pero eso va mucho de cada profesor. De acuerdo, muchas gracias. Ahora sí escuchamos al profesor Gonzalo. ¿Qué experiencia le interesa destacar? Bien, pues definitivamente a lo largo del tiempo son varias las experiencias que se viven. Hace 2 años, cuando inició la pandemia, desafortunadamente, pues todas las instituciones educativas a nivel mundial, o sea, se vieron contra la pared. Algunas de ellas ya tenían alguna plataforma, ¿verdad?, virtual, en la cual, bueno, venían desarrollando actividades. Zoom Meet era totalmente casi desconocido, o sea, muy poco se utilizaba, y tuve la oportunidad de atender a 5 grupos. Bueno, cada uno de estos grupos de alumnos estaba integrado por 50 alumnos, y la materia era cálculo integral. Previamente, o sea, esto fue más o menos en el mes de agosto, septiembre. En el mes de marzo estalla la pandemia, perdieron contacto con los alumnos y pues no recibieron la materia anterior, cálculo diferencial. Sin embargo, bueno, con bastante creatividad, aquí invertí completamente el proceso de aprendizaje. Ellos se convirtieron en dueños de su propio proceso, de tal forma que integrados en equipos hacían exposiciones, primero investigaban cómo desarrollar, claro, siempre les estuve asesorando con videos, ¿verdad?, que preparaba, con soluciones de ejercicios, para que ellos en 2, 3 minutos tuvieran la oportunidad de tener ya el conocimiento de resolver problemas relacionados con los temas específicos. Y bueno, posteriormente ellos hacían exposiciones donde ellos estaban resolviendo. El máximo reto fue relacionar las matemáticas con la vida real. De pronto todo es abstracto dentro de las matemáticas, pero aquí era, bueno, investigar, ¿verdad?, cómo aplico lo que estoy aprendiendo a mi contexto, ¿no? Entonces ellos presentaban proyectos
relacionados totalmente con su medio. Aquí, bueno, se utilizan diferentes técnicas, son 4 muy específicas, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en retos y el estudio de caso. Estas 4 técnicas, de alguna manera, también van preparando profesionalmente a los estudiantes, de tal forma que cuando, por ejemplo, un egresado, ¿verdad?, se presenta con su currículum y dicen, bueno, ya desarrollé este proyecto, este otro y este otro. O sea, definitivamente, probablemente al principio te costó trabajo, sin embargo, ya tiene un abanico de posibilidades de ser aceptado en el contexto profesional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya lleva tablas, que es diferente a que alguien se presenta y pues definitivamente no, o sea, no reúne los requisitos, ¿no? Por otro lado, bueno, he estado en otras universidades donde se presentaban o se presentaron exposiciones, ¿verdad? De investigaciones que se desarrollaron, por ejemplo, con respecto a determinadas empresas y hacían ellos una presentación profesional utilizando pues un cuadernillo que era el historial de la empresa, de la organización, souvenirs, bolígrafos, agendas, ¿verdad? Serigrafiadas con los logotipos de la empresa. O sea, todo debidamente cuidado, los alumnos formalmente vestidos de tal manera o sea, que se mantuviera la alta calidad en la presentación, ¿no? Eran evaluados o fueron evaluados por cuatro este, sinodales. Estas presentaciones en promedio duraban 4 horas y definitivamente el resultado siempre fue elevado, ¿no? Grandes personalidades egresaron de esta universidad y definitivamente pues era también una muestra, ¿no? De este prestigio, o sea, de este prestigio bien ganado por parte de la universidad. Por otro lado, les comentaba también que en la zona de Cancún, bueno, la preparación de alimentos y bebidas, ahora sí es también coronado al esfuerzo a través de la presentación también de un buffet, ¿verdad? De alimentos, bebidas, de tal manera que ellos van cuidando la calidad de la preparación de los alimentos y es otro contexto totalmente diferente, pero que vale la pena, o sea, de pronto aprendemos de muchas cosas, de muchos puntos, decimos, esto nos hace falta en la universidad, esto podemos aplicarlo, y ¿por qué no, verdad? Aprender de estas ideas que se van presentando, ¿verdad? Pues para mejorar lo que estamos haciendo también. De acuerdo, nos dice Milena Restrepo Echeverry, es precisamente a partir de lo que han hablado la profesora y el profesor acerca del aprender a aprender, perdón, que se hace necesario revisar estas perspectivas de evaluación, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de los factores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la motivación y no necesariamente los jóvenes se sienten cautivados por los métodos tradicionales. Es necesario también acudir a la resignificación de los procesos en el aula. Creo que nada más la experiencia de la virtualidad y ahora del retorno invita o quizás exige modificar múltiples estrategias. Esto si de verdad se pretende que cada día más jóvenes lleguen a la educación superior. De la misma manera, esta conversación me permite reafirmar que si bien no en todas las áreas hay una formación pedagógica, sí se requiere que quienes pretenden enseñar se permitan la flexibilización, la escucha y la orientación que los mismos estudiantes brindan. Hasta ahí pues la intervención de Milena. ¿Algo para destacar de esa intervención, profes? Pues bueno, a propósito de esas como metodologías activas que enunciaba el profesor Guerrero, el aprendizaje basado en problemas, retos o proyectos, quisiéramos algunas consideraciones sobre si ciertas metodologías favorecerían ciertos modelos de evaluación también. ¿Cierto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y como de estas metodologías que implementamos en la actualidad y que pensamos como cada vez de manera más consciente para su implementación y digamos qué modelos, qué perspectivas de la evaluación se favorecen desde esas metodologías.
Bueno, definitivamente ¿Puedes repetir la última parte, porfa? Se me cortó. Perdón, adelante, profe Gonzalo, adelante. sí, definitivamente beneficia, ¿verdad? O sea, yo lo puedo valorar desde el aspecto profesional, que tengo la oportunidad de trabajar también con organizaciones, con empresas, y pues definitivamente siempre va a haber, ¿verdad? Alguien que ofrece más, porque normalmente, bueno, un egresado de cualquier universidad, si no lleva proyectos desarrollados, o sea, está en desventaja con respecto a otros, ¿no? Definitivamente. Entonces, este tipo de ejercicios, yo lo veo como ejercicios, preparan, ¿verdad? Profesionalmente a los futuros profesionistas, ¿sí? Entonces, los preparan profesionalmente de tal manera que ellos salen a la calle. Por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos es calle, es contexto, ¿sí? No solo es aula. El aprendizaje basado en problemas, como comentaba la maestra, por ejemplo, es ubicar, por ejemplo, qué plaga, ¿verdad? Vamos a investigar, aquí tenemos un problema. Entonces, yo egreso, pero ya llevo una noción de mi contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en derecho, ¿verdad? Los juicios orales, bueno, al menos aquí en México, desconozco si en otros países, pero se han puesto muy de boga. Entonces, los estudiantes, ¿verdad? Ubican, identifican una problemática difícil de resolver y bueno, a través de un juicio oral hacen prácticas para argumentar, ¿verdad? Y poder resolver un problema de este tipo. Entonces, definitivamente, estas técnicas didácticas son estrategias didácticas, eh, contribuyen a la formación profesional. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Salvo el punto de vista de ustedes. Muchas gracias, profesor. La profesora Pilar quiere intervenir allí. Ay, gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y con el último comentario que hay en el chat, que el aprendizaje no solo se da en el aula, es totalmente cierto. Y pensamos que eso puede aplicar solo en carreras que sean muy prácticas, como es el caso de la veterinaria, pero yo creo que eso aplica para todas, ¿cierto? Finalmente, si estamos esperando que un estudiante en formación tenga, finalmente elabore una habilidad, algo, ¿cierto? Entonces debe ser capaz de dar cuenta, de proponer, de planear, de generar un proyecto, una idea, y una solución. Finalmente creo que también ese es uno de los grandes propósitos de la educación, ¿cierto? Brindarle a las personas esas herramientas para que sean como un factor de cambio en la sociedad, ¿cierto? No es ser el más exitoso, ni el mejor, ni tener 1000 títulos, ni de pronto ser más con mayor remuneración, sino tener algo que sea de utilidad y que dé respuesta a las necesidades de una comunidad. Entonces, creo que es muy importante estas maneras o esas estrategias evaluativas. En veterinaria también usamos mucho el ABP y el estudio de caso, obviamente, porque los lleva a la realidad y siempre es tratando que sea algo que está muy contextualizado aquí en el medio. En Oriente hemos visto una gran ventaja con los estudiantes de veterinaria y es que, a diferencia con estudiantes de Medellín, pues no puede ser algo general, pero sí lo hemos visto que como algunos tienen en sus casas animales, o sus papás tienen una vaca, entonces ellos empiezan a hacer esas preguntas, esos planteamientos, o inclusive ya las llevan, ¿cierto? Desde que tienen esa intención, esa vocación por el estudiar veterinaria. Entonces, creo que eso es lo que puedo resaltar con ese proceso formativo, que empiezan a dar respuesta a esas preguntas que ellos mismos tienen y que esos planteamientos cada vez con ese proceso formativo que han tenido puedan ser mucho mayores. De acuerdo. Voy a empezar a arriesgar como unas conclusiones de esta conversación. Mi idea es que yo enuncie tres y ustedes puedan aportarnos una o complementar alguna de estas que yo voy a mencionar. Digamos un poco para ir concluyendo la conversación de la mañana de hoy. La idea de estas perspectivas, digamos, de evaluación para el momento actual, pues digamos que le apunta a perspectivas de evaluación, sí, que fortalezcan
no solo al profesional, sino también a la persona, ¿no? Por eso toda esa idea que hemos planteado de otras capacidades o competencias o habilidades en las distintas nominaciones que hemos tenido aquí, que no se agotan solo en el fortalecimiento de un saber profesional. El segundo asunto tendría que ver con perspectivas de evaluación que se refieran o apunten, piensen en los procesos, no solo en los resultados, con lo que no estoy diciendo que no nos importen los resultados, pero equilibrar un poco procesos y resultados para pensar pues como en los aprendizajes en determinado contexto de formación y también pensar en perspectivas de evaluación en coherencia con metodologías activas, que es digamos a lo que nos está llamando la contemporaneidad en una idea de cuestionar o poner en crisis como esas metodologías tradicionales que no sé qué tanto comulguen con las necesidades actuales de nuestros estudiantes. ¿Qué agregarían ustedes, profesora Pilar, profesor Gonzalo, para ir concluyendo la sesión de esta mañana? Bien, Bueno, yo creo que es muy importante. adelante. Sí, adelante. Profe, gracias. Bueno, que creo que es muy importante. Bueno, ahora nos están haciendo un llamado a estos cambios, ciertos resultados de aprendizaje, a innovar en la educación, a la internacionalización, o sea, muchos Ujú. retos para todas estas propuestas y aterrizarlas pues más allá de un curso, o sea, fuera del aula. Entonces, creo que también es como no perder la ruta y el norte y no perder esa pregunta que yo pues trato como de mantener siempre, o sea, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué me piden innovar? Entonces, ¿para qué simplemente no como hacer las cosas por cambiar, porque me lo están pidiendo, porque se debe cumplir como ese requerimiento? Sino debe haber un fondo, ¿cierto? Un fondo más allá. Entonces, no solo mantener como ese cómo, sino el para qué y el por qué. Finalmente, qué Ujú. es lo que quiero obtener o que mis estudiantes obtengan en ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y algo muy importante es que todo este proceso a nosotros como profesores pues nos va a servir mucho para aprender cada vez, ¿cierto? Entonces como evaluar para aprender, para cambiar y de pronto desaprender las cosas que ya teníamos incorporadas en nuestro quehacer. Y creo que es un momento muy importante para eso, para permitirnos como el aprender en toda esta construcción de este proceso. Bien, muchas gracias, que eso nos introduce en otra discusión que tiene que ver con una forma de entender la evaluación para los aprendizajes, que es, digamos, otra perspectiva también que yo pienso que tiene alguna relación con esta idea de formación formativa. Muchas gracias, profesora. Profesor Gonzalo, ¿qué agregaría usted como a estas conclusiones que vamos construyendo? Bien, definitivamente, bueno, yo me quedo también con diferentes alternativas Ujú. de evaluación, por ejemplo, la evaluación crítica, que nos permite, bueno, no aceptar las cosas por hecho, ¿verdad? O sea, que muchas veces decimos o nos sentimos orgullosos de lo que estamos presentando. Sin embargo, enseñar también a los alumnos a ser críticos, a hacer una evaluación más profunda sobre las diferentes situaciones. Esto también nos va a llevar a encontrar muchas soluciones, ¿verdad? Que donde aparentemente se habían creado o se están creando problemas, bueno, a ver, con esa profundidad crítica vamos a analizar, vamos a resolver, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, la evaluación holística, que tiene que ver con la formación, la complejidad de formación profesional, que no solo va en función de los contenidos programáticos, ¿verdad? Sino que va más allá de la formación integral del estudiante, porque, bueno, muchas universidades quedan con esa factura pendiente. Cuando el alumno egresa, desafortunadamente, pues o sea, nos concentramos tanto en la carrera que otras habilidades, otras competencias quedaron de lado. Por ejemplo, la capacidad de comunicación, la capacidad de interrelación, de trabajo en equipo. Y entonces las organizaciones se mueven de otra manera. Totalmente es básico, por ejemplo, que alguien lidere un equipo, que se integre a un equipo. Y bueno, incluso me ha tocado ver alumnos muy destacados académicamente
sin embargo, reprobar un examen en la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la universidad no le preparó para ese momento, desafortunadamente. Entonces tenemos la evaluación holística. Por otro lado, bueno, tenemos también la evaluación por competencias, que es todo un proceso desde la evaluación diagnóstica, que nos permite en su profundidad identificar cómo viene preparado el estudiante, ¿verdad? Cómo está preparado para el curso, cómo está preparado para iniciar su carrera. Y bueno, a partir de ahí, tener información muy valiosa para tomar acción, hacer mejoras al proceso, ¿no? De tal manera que el resultado sea totalmente satisfactorio. Entonces alguien decía, la evaluación formativa, no, o sea, la evaluación es un proceso. Desde inicio, cuidar la calidad de lo que entra, ¿verdad? Cuidar la calidad de lo que se está recibiendo, quiénes se están preparando, qué están aprendiendo. Y por último, bueno, para no llegar a la sorpresa de la evaluación final, bueno, pues ya cuidé el proceso, ahora pues estoy preparado también para el resultado final, ¿no? Entonces, la evaluación por competencias todavía da mucho más para la preparación profesional. Cuidar el proceso. Me parece que es muy importante, pues, como rescatar esa idea, ¿no? Y retomar esta idea de perspectivas de evaluación que se refieran no solo al resultado, sino a ese cuidado del proceso del que nos acaba de hablar el profesor. Bueno, yo pienso que ya podemos cerrar la sesión de hoy, ya es hora, de hecho. Les invitaría tanto a la profesora como al profesor Gonzalo a que se despidan de los colegas que nos acompañaron esta mañana en la conversación, los que hicieron sus preguntas por el chat y quienes también pues estuvieron allí pendientes de la discusión. Sí, despedirse de ellos y motivarlos a continuar en esta reflexión. Comenzamos con la profesora Pilar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias al profesor Gonzalo por compartir ese espacio y sus conocimientos conmigo en este momento, bueno, y con los profesores, agradecida por la asistencia, la participación, todos sus aportes en este tema que a todos nos encuentra, ¿cierto? Algo que compartimos como este quehacer diario del ser profesores y enseñar este proceso formativo con los estudiantes. Entonces, muchísimas gracias a todos por la invitación. Y profesor Gonzalo. Bien, yo agradezco la invitación. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y espero que no sea la última vez. Propongo que para la siguiente vez, bueno, invitamos también a otros colegas de otros países. Por ejemplo, tengo colegas de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, y que sea una reunión un poco más llevadera, ¿verdad? Más coloquial, pero no sé, propongo que sea eso y que no sea la última vez. En México, bueno, los esperamos también con los brazos abiertos. Definitivamente siempre son bien recibidos todos, ¿verdad? Y pues agradezco, para mí ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, profesor. De igual manera, pues tenemos la apertura de este lado para participar también de este tipo de conversaciones a las que convoque otra institución distinta a la universidad y por supuesto lo tendremos en cuenta para próximos diálogos. Solo quisiera pedirles algo ya para terminar y es atender a la solicitud que nos han hecho en el chat también de si tenemos estudios, bibliografía, recursos para compartir, nos lo compartamos, nosotros nos encargamos de hacerlo llegar a las personas que participaron esta mañana. Yo por ahora entonces les agradezco muchísimo a ambos, a la profesora Pilar Paredes, al profesor Gonzalo Guerrero por acompañarnos en esta conversación de esta mañana, por su disposición y su generosidad también de compartir su saber, su experiencia. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Apenas tengamos editada esta charla, pues se las haremos llegar también para que la compartan con los suyos. Y a quienes nos acompañaron hoy, también muchas gracias por su tiempo, su disposición para escuchar y para preguntar y para completar algunas de las ideas que se plantearon aquí. Es todo por ahora. Les deseo un feliz resto de tarde y bueno, quedamos entonces entre colegas hasta el próximo mes que nos encontremos con un nuevo tema para conversar. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Hasta luego.